En el capítulo anterior, vimos lo que sucedió al Raditz nunca llegar a la Tierra cuando se supone que debía hacerlo, y las cosas realmente salieron bien para todos allí, pero para el grupo de Vegeta eso está por verse, ya que en este segundo episodio de ¿qué hubiera pasado si Raditz nunca hubiera llegado a la Tierra?, nos centraremos mayormente en lo que ellos están haciendo tras decidir abandonar el ejército de Freezer. Ellos saben que Freezer tarde o temprano intentará quitarlos del mapa, así que desertar es la mejor opción que pueden tomar ahora, por lo que abandonaron sus rastreadores, y solo robaron una nave para huir, de paso secuestrando a algún miembro del ejército de Freezer con conocimiento en las mismas para que destruyera cualquier clase de dispositivo de rastreo en la nave, y tras eso se deshicieron de él. Pero ahora ¿a dónde irán? Pues Nappa estuvo investigando, y logró encontrar un planeta desolado, con una atmósfera, y también que parece poseer una gravedad bastante elevada, cosa que es perfecta para entrenar, ya que harán eso, entrenar. Aunque más que entrenamiento, lo que hacen es luchar entre sí, haciéndose más fuertes, y luego recibiendo Zenkais tras recuperarse en las cápsulas curativas de la nave que robaron. Los tres se limitaban a seguir este patrón, el de pelear entre sí para acabar gravemente heridos, y luego hacerse más fuertes al recuperarse, pero a partir de un punto notaron como los Zenkais que recibían empezaban a otorgarles menos fuerza, pero aún así continuaron entrenando, sabiendo que de todas formas saldrán beneficiados, y aunque sea poco a poco, aún se harán más fuertes. Si tuviera que asignar niveles de poder, considerando que han estado explotando Zenkais desde hace ya bastante tiempo, diría que Vegeta sigue siendo el más fuerte, teniendo un nivel de poder de 1,5 millones, con Nappa no estando muy lejos, siendo el suyo de 1,2 millones, mientras que Raditz para la sorpresa de ambos, no está muy lejos de Nappa, estando a tan solo 1 millón, pues al ser el más débil, generalmente él era quien acababa más herido por los ataques de sus compañeros, y por ende los Zenkais fueron más efectivos en él, cosa que le permitió llegar hasta aquí. Aunque no se limitaban a solo entrenar, sino que también trataban de planear una emboscada en el caso de que Freezer venga a este planeta, porque para este punto ya han pasado unos meses, y Freezer es consciente de que los Saiyajins claramente desertaron, por lo que está invirtiendo todo su tiempo en buscarlos, y al final lo hizo, pues varios soldados suyos durante la búsqueda acabaron por reportar el que sus rastreadores captaron varios niveles de poder elevados en un sector de la galaxia, niveles que rondaban entre las 40 y 60.000 unidades, creyendo Freezer que se trataba de los Saiyajins, pues él intentó captar sus niveles de poder en el pasado y las lecturas que recibía su rastreador rondaban por esos números. Esto no le dice exactamente que pueden ser Vegeta y los demás, sabe que es una probabilidad muy alta, por lo que decidió ir a ese planeta él mismo, sabiendo que si envía soldados comunes, estos probablemente mueran, y luego Vegeta y los demás escapen del planeta, pero si Freezer mismo va, definitivamente no saldrán vivos, además de que llevará a la fuerza Ginyu consigo, ya que de todas formas duda que esos simios le hagan sudar si termina siendo obligado a luchar, y cree que Ginyu y los demás serán más que suficientes para ganar, pero él estará allí solo para asegurarse de que nada malo suceda. Aunque, de verdad esos tres niveles de poder eran Vegeta, Nappa, y Raditz. Ya que acabo de decir cuáles eran sus niveles, pero el motivo por el cual hubieron lecturas más bajas no fue por un error de los rastreadores, sino porque estos tres estaban aprendiendo a controlar sus niveles de poder. Tras pasar por tantas misiones, tanto en grupo como en solitario, pienso que al menos uno de los tres se encontraría con algún guerrero capaz de alterar su ki, además de sentirlo, así que una vez vieron eso en acción, intentaron ver si podían aprender a hacer ambas cosas por cuenta propia, y es algo que decidieron entrenar aquí mismo, pudiendo los tres ahora controlar y sentir el ki, cosa que es bastante útil ya que unas semanas más tarde, pudieron sentir un ki enorme aproximarse a este planeta, y ese era el de Freezer. Cuando la nave de Freezer se acercó a la atmósfera del planeta, la fuerza Ginyu y unos cuantos soldados más fueron a explorar el planeta, pero de inmediato fueron eliminados, pues tres grandes simios los esperaban ahí, siendo esos Vegeta, Nappa, y Raditz, los cuales usaron una luna artificial, planeando matar a Freezer como grandes simios, pero poco después de acabar con todas las fuerzas que el emperador envió al planeta, los tres volvieron a sus estados base, notando como la luna artificial fue destruida por Freezer, quien para la sorpresa de ellos, se veía diferente, encontrándose en su segunda forma.
Freezer pudo notar de inmediato lo que pasaba desde el espacio, y tras captar el nivel de poder de estos simios, sabía que bajar al planeta sin pasar a su cuarta forma iba a ser un suicidio, pero ahí fue cuando se dio cuenta que su segunda forma bastaba, eso y destruir la luna artificial, diciéndole a los tres que hasta aquí llegaron, deseándole suerte a ellos en tratar de superarlo ahora, mencionando que tiene 2 transformaciones más además de esta. Ellos escucharon rumores de que Freezer podía transformarse, pero no se esperaron esto, aunque por suerte tienen ventaja numérica, y Vegeta parece estar por encima de Freezer, incluso si no es por una cantidad tremenda, dándose Freezer cuenta de esto cuando la pelea empezó, estando bastante molesto por hacer esto, pero se vio forzado a pasar a su tercera forma, y ahora sí las cosas empezaron a cambiar para bien de su parte, siendo más fuerte que los Saiyajins individualmente, quienes no cuentan con ningún medio para abusar de los Zenkais en esta pelea, comenzando estos a caer. Freezer terminó atacando a Raditz, para luego enviarlo al suelo con sus poderes telequinéticos, y tras eso liberó un torrente de rayos mortales contra Nappa, dejándolo gravemente herido, pero no muerto, ya que al primero que quiere matar es a Vegeta. Freezer quiere humillarlo en frente de sus compañeros, sabiendo que Vegeta tiene un gran orgullo, pero mientras más grandes son, más fuerte es la caída. Y así, Vegeta comenzó a ser torturado por Freezer, quien no atacaba con la intención de matarlo de inmediato, solo de debilitarlo y asegurarse de que los otros dos vieran al gran príncipe ser humillado, cosa que lastimaba bastante el orgullo de Vegeta, además de aprovechar Freezer para revelar la verdad, diciéndoles que él destruyó el planeta Vegeta, y pronto los destruirá a ellos. Sin embargo, esto no es como Namek, Vegeta aún no cree haber hecho todo lo posible para intentar superar a Freezer. Si tan solo pudiera ganar más fuerza de alguna forma, con algún Zenkai o algo así, se cree capaz de poder matar a Freezer antes de que pueda transformarse, pero necesita algo, no pudiendo hacer más que desear, y enojarse por su propia debilidad. Esas emociones internas comenzaron a crecer, y al final, Vegeta fue capaz de romper sus límites, acabando Raditz, Nappa, y Freezer por sorprenderse, no sabiendo qué era esto, pero Freezer tenía una teoría, una que no quería ni mencionar. Vegeta se ha transformado en un Super Saiyajin, aunque la transformación parece estar incompleta, ya sea porque Vegeta carecía del poder suficiente, de la motivación correcta, o quizás se trataba de algo más relacionado a sus genes Saiyajin, pero aunque sea un poder incompleto sigue siendo fuerte, terminando el nivel de poder de Vegeta por dispararse. Como fue debilitado por Freezer, no parece estar luchando al 100% de poder, pero su nivel actual bastaba para superar por completo al emperador, creyendo Raditz y Nappa que finalmente podrán derrotar a Freezer, Vegeta podrá matarlo, pero no era así. Seguro, Vegeta estaba atacando a Freezer, pero al parecer le era bastante difícil controlarse en este estado imperfecto, dejándose llevar bastante por su ira, y no luchando de forma adecuada, por lo que Freezer aprovechó que el simio estaba fuera de control para transformarse, molestándose bastante por tener que recurrir a esto, pero ahora que sabe que el Super Saiyajin es real, no se contendrá, usando el 75% de su poder para luchar contra Vegeta, siendo un combate tan fiero que acabó por dañar demasiado al planeta, pareciendo ser que explotará pronto. Al ver esto, Raditz le dijo a Nappa que deben escapar, pues parece ser que Freezer tenía más fuerza guardada, y el planeta no durará mucho, así que si quieren seguir viviendo deben salir de aquí lo más rápido posible, terminando ambos por dirigirse a la nave en la que llegaron y salir del planeta con la misma, dejando a Vegeta atrás ya que claramente no está ni en el estado ni en la situación correctas como para poder llevarlo a la nave. Y así, unos pocos minutos después, desde el espacio exterior se pudo presenciar una gigantesca explosión proveniente de un planeta que fue destruido a causa de un mortal combate, y la persona que salió viva de allí obviamente fue Freezer. Estaba bastante herido, pero afortunadamente fue capaz de resistir lo suficiente como para esperar a que el planeta explotara, protegiéndose con una barrera, y dejando que la explosión acabase con Vegeta, y que luego el vacío del espacio exterior terminará con el trabajo por si el Saiyajin quedó con vida, pero no, ya no quedaba ni un rastro de Vegeta, dejando en claro que murió en el momento en el que el planeta explotó. Por suerte para Freezer, los daños que sufrió no son tan graves como para recurrir a partes mecánicas, y pudo volver al trabajo poco después de ese combate, aunque decidiendo permanecer en su forma final, ya que habría estado en una situación complicada sin ella, pues si Vegeta hubiera sido capaz de tener control sobre sus acciones, quizá Freezer había perdido en esa pelea.
Pero eso ya no importa, Vegeta está muerto, y con ello, todos los Saiyajins, creyendo que incluso Raditz y Nappa murieron en la explosión, no pensando que salieron a tiempo, pero para su mala suerte, así fue. Nappa y Raditz estaban en la nave, lejos del planeta, y bastante heridos, no sabiendo muy bien qué hacer ahora. Deben escapar, deben ocultarse un tiempo y alejarse todo lo posible de Freezer, aunque primero deben enterarse de si sobrevivió a la explosión, y la verdad la idea de él haciéndolo no es muy rara, pues también escucharon rumores sobre lo resistentes que son los de su familia, y que son capaces de respirar en el espacio. Los dos intentaron buscar un planeta donde refugiarse por el momento, pero cuando creyeron que la situación no podía ponerse peor, acabaron por encontrarse con la patrulla galáctica, unos cuantos patrulleros que rodearon la nave en la que estaban, pues estos estaban cerca del área de la explosión, notando lo que pasó, y aunque ese planeta estuviese desolado, que un planeta fuese destruido y justamente se encontrase en una nave perteneciente al ejército de Freezer no es una buena señal. Lamentablemente, Nappa y Raditz estaban muy heridos para defenderse, así que cuando los patrulleros asaltaron la nave para capturarlos, no pudieron hacer nada, y al final acabaron por ser llevados a la prisión galáctica, ya que claramente estos dos eran parte del ejército de Freezer a los ojos de la patrulla. Los dos pasaron unas semanas ahí encerrados, y al final acabaron escuchando bastantes rumores acerca del ejército de Freezer, y el cómo al parecer Freezer ahora se ve diferente, confirmando eso para ellos que Freezer sigue vivo, y Vegeta seguramente está muerto. Pero mirando un poco lo bueno, al menos Freezer pensará que ambos están muertos, ya que no parece que los esté buscando, pero saben que es cuestión de tiempo para que Freezer los localice, así que no hacen más que perder el tiempo quedando encerrados aquí, pero por suerte Nappa tenía un plan, para que él y Raditz no solo dejen de estar encerrados, sino que también obtengan bastantes beneficios y un trabajo nuevo. Esa idea era unirse a la patrulla galáctica. Nappa usó sus increíbles habilidades de negociación, y una poesía capaz de derretir el corazón de cualquiera para hablar con los guardias de la patrulla, diciéndoles que quieren trabajar para la organización. Después de todo, él y Raditz son guerreros fuertes, cosa que no pueden negar, pero obviamente habían otros patrulleros que estaban en contra de esta idea, aunque al final el Rey Galáctico acabó interesándose por el asunto, creyendo que quizá la patrulla podría darse el lujo de reclutar nuevos guerreros fuertes como estos dos. Después de todo, Freezer sigue ahí fuera, así que tener a dos Saiyajins aliados no suena mal, y aunque se sepa que el ejército de Freezer extermina razas y conquistan planetas, realmente nadie aquí tiene cómo probar que Raditz y Nappa hicieron eso, no es como que tengan fotos de ellos matando gente o algo así, por lo que técnicamente hablando, no hay pruebas de que hayan hecho algo malo, más allá de haber sido parte del ejército de Freezer. Por supuesto esto sigue sin convencer a la mayoría de la patrulla, pero sí al Rey Galáctico, creyendo que no estaría mal darles una oportunidad de tener un trabajo honesto. Sin embargo, no es como que se volverán patrulleros galácticos de inmediato, siguen siendo criminales y hay que ver si realmente planean comportarse, así que se podría decir que están en probación, serían vigilados constantemente cuando salieran de la base principal, siendo un tal Merus el que los vigilaba, además de que les darían misiones que servían principalmente para poner a prueba la moralidad de ambos y también centradas en no matar a nadie obviamente, cosa a la que no están acostumbrados, pero saben que deben comportarse para ganarse la confianza de la patrulla, por lo que jugaron a ser niños buenos, cumpliendo sus misiones, y ganando la confianza de la patrulla poco a poco. Unos meses después, lograron ganarse suficiente confianza como para poder hacer uso de cosas como los lugares donde la patrulla entrena, incluso recomendando ciertas cosas como que construyeran cámaras de gravedad para que todos pudieran entrenar de forma más efectiva, aunque Raditz y Nappa no entrenaban de forma simple y ya, tenían un objetivo: convertirse en Super Saiyajins. No saben si eso que vieron fue algo que solo Vegeta podía hacer, pero claramente parecía ser una especie de transformación, y estar relacionada con la ira, así que se dedicaran a ver si pueden aprender a usar ese estado. Mientras tanto en la Tierra, las cosas seguían yendo pacíficamente. Goku y Piccolo entrenaban por su cuenta, y los humanos ya terminaron por ir al planeta de Kaiosama, logrando aprender todo lo posible con él y luego volvieron a la Tierra para seguir con sus entrenamientos, aunque Tien Shinhan en particular se quedó más tiempo en el otro mundo, ya que escuchó de parte de Goku el cómo Piccolo pudo aprender bastantes técnicas al rondar por la otra vida, y esa era una idea que a Tien Shinhan le gustaba, la de aprender más cosas.
Sabe que Goku ha alcanzado un punto donde el propio Tien nunca lo alcanzarás y entrena justo como él lo hace. Después de todo, Goku es un Saiyajin, pero Tien Shinhan es un humano, así que debe encontrar otra forma de acercarse a su nivel, aún queriendo mantener la rivalidad que solía haber entre ambos antes, así que si lo que le falta es fuerza, lo compensará con su habilidad, comenzando a aprender bastantes técnicas en el otro mundo, aunque deteniéndose al aprender cierta técnica en particular, una la cual le hace pensar que no solo basta para estar al nivel de gente como Goku o Piccolo, sino superarlos. Aunque obviamente no se centró solo en eso, también volvía a la Tierra a entrenar, en especial tras escuchar que Bulma construyó una cámara de gravedad. Tras la experiencia que tuvieron Piccolo y Goku en el otro mundo, se dieron cuenta de que entrenar con gravedad aumentada es realmente bueno, y Goku escuchó de parte de Kaiosama él como el planeta Vegeta también parecía ser un lugar con una gravedad mayor a la de la Tierra, así que Goku le preguntó a Bulma si podía construir algo para poder entrenar con una gravedad incluso mayor, cosa que Bulma pudo hacer, y ahora Goku, los humanos, e incluso Piccolo de vez en cuando suelen entrenar allí. Estamos empezando a entrar en la era donde los niveles de poder dejan de importar, así que solo diré quién es más fuerte que quién actualmente. En primer lugar tenemos a Goku, cuyo nivel base supera al de todos los demás, y tras entrenar tanto, además de no poseer el Super Saiyajin, se centró solo en el Kaioken, pudiendo ahora elevarlo a un total de 30 veces. Por otro lado, Piccolo está en segundo lugar, no demasiado lejos de Goku, aunque cuando él usa el Kaioken, es capaz de superar a Goku, pudiendo su cuerpo resistir mejor el Kaioken y elevarlo a niveles más altos, siendo un Kaioken aumentado 40 veces lo máximo que es capaz de soportar ahora mismo, y esto técnicamente lo hace el más fuerte, pero en poder base sigue siendo superado por Goku. Luego en el tercer puesto, tenemos a Tien Shinhan, quien salió bastante beneficiado por su entrenamiento extra en el otro mundo, aprendiendo bastantes técnicas, y siendo un Kaioken aumentado 20 veces su máximo. Tras eso tenemos a Krillin, Yamcha, y Chaos, quienes aunque sean algo más débiles que Tien Shinhan, aún siguen entrenando, y en parte también tratan de buscar sus propios caminos para hacerse más fuertes, así como Tien Shinhan lo hizo, sabiendo los tres sobre cierta técnica que Tien Shinhan aprendió y que lo hace bastante fuerte aunque sea como hacer trampa. Y así, el tiempo pasó, ahora nos encontramos justo en el día donde llegó Mecha Freezer en el canon, y era un día tranquilo, uno en el cual Goku y los demás parecían estar de acampada, incluso Gohan vino y Goku parecía estar tratando de entrenarlo ya que aún no ha podido ver del todo bien el potencial de su hijo, pero realmente Gohan no tiene algún tipo de motivación o ganas de hacerlo. En medio de esa tarde tranquila alguien acabó llegando, un papú misterioso con una vestimenta bastante conocida, además de que le faltaba un brazo. Este individuo en particular fue directo, yendo hacia Goku, y presentándose, diciendo que es Gohan, y que viene del futuro. Y justo en este momento, dejaremos este episodio por aquí. ¿Qué les pareció este capítulo? Escriban su opinión sobre este episodio debajo en los comentarios, también prometo revisar todas las recomendaciones que dejen. Recuerden darle a me gusta y suscríbanse al canal si les gustó este episodio. Los veré en el próximo vídeo, hasta la próxima.